Les voy a comentar un poco sobre otro tipo de láser. Ana les habló bastante sobre el SLT y yo les voy a hablar sobre otro tipo de láser que tiene muchas aplicaciones más, pero también se superpone con el SLT en la posibilidad de realizar la trabeculoplastia selectiva. En este caso no se llama trabeculoplastia selectiva láser, SLT, que es un nombre que está acuñado específicamente para este tipo de equipos. Con estos otros equipos el tratamiento se llama MLT, que es micropulso láser micropulse laser trabeculoplastia o trabeculoplastia láser con micropulso. Está pensada hacia lo mismo, hacia el mismo tipo de paciente y tiene algunas características diferenciales que vale la pena comentar. Yo les voy a comentar algo del láser, les juro que no voy a hablar de física y menos a esta hora, pero bueno, simplemente se los muestro porque sí es interesante que este diagrama, que lo deben haber visto 1000 veces en cualquier libro que habla sobre láseres, incluso de los láseres de medicina. Lo curioso de esto es que absolutamente todos los láseres, desde el láser muy pequeñito que está en un reproductor de CD, al láser que utilizan para iluminar el ojo en un OCT, al láser que se utiliza para fotocoagular, o a los láseres que utilizan los norteamericanos para derribar satélites, según dicen ellos, absolutamente todos funcionan con el mismo principio y todos tienen este tipo de configuración. Y por supuesto sí difieren en este tipo de clasificaciones, que son gaseosos, que son sólidos, que son semiconductores. Y en oftalmología lo interesante también es que se utilizan prácticamente todos. Todos los láseres que existen tienen de una u otra forma alguna aplicación en la oftalmología. ¿Y por qué se usan los láseres? Bueno, porque tienen algunas características como luz que son interesantes. Tienen muchas características, pero las más importantes para el oftalmólogo, primero es que son monocromáticos, o sea que iluminan en un color solo, una longitud de onda solo, tienen un solo color. Segundo y tercero, aunque son más difíciles de entender, coherentes y colimados, lo que interesa de eso es que esas características hacen que los láseres se puedan enfocar en diámetros muy chiquititos, en spots muy pequeños. Una luz común yo la puedo achicar, pero la voy a achicar hasta un diámetro que no va a ser tan pequeño, entonces nunca voy a tener tanta energía concentrada como para provocar algún efecto. En cambio, la luz del láser la puedo poner en spots súper pequeños, de 50 micrones de diámetro, por ejemplo. Eso es imposible de hacer con una luz que no tenga las características de una luz láser. Y además la puedo transmitir sin que se pierda mucha energía. La puedo transmitir a través de una fibra óptica, como esta, para hacer una endofotocoagulación. La puedo transmitir a través de una fibra óptica más gruesa, como la que se usa con la lámpara de hendidura. Lo puedo transmitir desde donde se genera hasta donde lo voy a utilizar y no pierdo mucha energía ni potencia en esa transmisión de un lugar a otro. Esas son las cosas importantes de un láser para el uso oftalmológico. El espectro de las radiaciones es amplísimo, como ustedes lo pueden ver acá. Arranca desde los rayos cósmicos y llega hasta las frecuencias muy bajas que se usan en transmisión o en sonar, etc. Nosotros nos ocupamos de este pedacito súper chiquitito que está acá, que es básicamente lo que es el espectro visible. Esto chiquitito que está acá, mucho más ampliado acá, es la parte de luz de todo este espectro que el ojo humano puede llegar a ver, con un poquito del ultravioleta cercano, como se llama, o del infrarrojo cercano, que también tiene efectos biológicos sobre los tejidos. Y todo esto es lo que se usa en oftalmología para nosotros, en medicina en general, para muchas aplicaciones de lo que es láseres. Fíjense que cuando hablábamos recién del SLT, la luz, el color de la luz del SLT es 432 nanómetros, o sea, está por acá. La luz de la que vamos a hablar ahora en este láser que tenemos acá, que se llama True Yellow, amarillo real, está por acá, es 577 nanómetros, va a estar ubicada por acá. Y eso tiene implicancias muy grandes, que ahora las vamos a ver. Cuando la luz de un láser interactúa con un tejido, cualquier tejido, se generan distintos efectos. Y desde el punto de vista oftalmológico hay fundamentalmente 3 efectos que son los que los láseres se aprovechan de los láseres para el uso en la oftalmología. El efecto que se llama fototérmico, que es básicamente el que se utiliza en la fotocoagulación o el que se utiliza también de alguna manera en el SLT, como veíamos recién, es fundamentalmente la absorción de energía por parte del tejido y la elevación de la temperatura de ese tejido a través de la absorción de esta energía.
Después está el efecto fotoquímico, la fotorradiación y la fotoablación. Esto es el Jack Laser, fundamentalmente. Lo que hace el Jack Laser, ahí tenemos un efecto fotoquímico. La energía del Jack provoca una disrupción de las partículas químicas que forman la materia y esta se rompe por efecto de esa disrupción. Y finalmente tenemos la fotoionización, que también es parte de la fotodisrupción, pero que interviene más en, por ejemplo, el excimer láser. Cuando ustedes hacen las famosas tratamientos con excimer láser, ahí utilizan este efecto de interacción. O sea, son las distintas formas en que la radiación del láser va a interactuar con los tejidos. Nos concentramos un poquito en lo que es fototérmica, la fotovaporización que ahora no nos interesa mucho, se usa así en medicina, los famosos láseres, los bisturíes láser, por ejemplo, que van coagulando a medida que van cortando, utilizan este efecto de fotovaporización. En oftalmología utilizamos la fotocoagulación. Como decía antes, ¿qué es? Es la absorción de la luz del láser por parte del tejido o de algún componente del tejido. A veces puede ser el agua que está contenida en el tejido, puede ser la sangre que está contenida en el tejido. Algo absorbe la energía del láser, aumenta la temperatura, el aumento de la temperatura provoca una desnaturalización de las proteínas de ese componente y por lo tanto ese tejido desaparece o se vaporiza. Y eso es lo que usamos como efecto para los distintos tipos de tratamiento oftalmológico. Los láseres que generan este tipo de efectos son, bueno, el argón y el kriptón, que para ustedes ya es historia antigua, puede ser que los ven en algún museo, no creo que en un consultorio. El diodo 810, que sí todavía es un elemento actual. Todos los láseres sólidos, 532, que es el verde, el láser que sus maestros llaman todavía háganle un argón, que no existe más, es hoy el láser de 532, o sea, es el láser verde, el que se usa para fotocoagular. 577, que es el amarillo, del que vamos a hablar un poquito más ahora. 670, que es el láser rojo, también tiene aplicaciones interesantes. Y después, bueno, el láser de YAG, que se utiliza para la cirugía, para la capsulotomía, en el caso de las postcataratas, o para el caso de las iridotomías, en el caso de los glaucomas, no se ve, es infrarrojo, es infrarrojo cercano, tiene una longitud de onda de 1064 nanómetros, es luz infrarroja. Ese mismo láser, con un dispositivo muy ingenioso que permite dividir la longitud de onda por 2 o multiplicar la frecuencia por 2, de 1064 dividido 2 es 532, da una luz de 532 que es verde y que es la que se usa para hacer SLT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo y qué pasa con los distintos colores del láser cuando interactúan con los tejidos? Bueno, depende de qué tejido. Por ejemplo, les di acá unos ejemplos que son los más importantes para oftalmología. El caso de la melanina. La melanina absorbe normalmente entre 400 y 700 nanómetros. O sea que todo lo que es la parte de láser verde y láser amarillo lo va a absorber la melanina. No así, por ejemplo, un láser diodo, un 810, porque eso es rojo, no lo va a absorber la melanina. Entonces ahí empezamos a tener un efecto diferencial. Según lo que quiero hacer y dónde quiero actuar, puedo elegir el color con el que lo hago y diferenciar de esa manera el tratamiento. Xantófila macular es fundamental, ¿por qué? Porque esto es justamente la materia que protege los fotorreceptores. La parte de la neuroretina está protegida por la xantófila. Si yo daño la xantófila, seguramente voy a aniquilar la funcionalidad de esos neuroreceptores. Entonces, como ven acá, esta xantófila macular, los colores verde y azul le crean mucho daño. Cuanto más corta es la longitud de onda, más se dañan, porque en realidad la función natural de la xantófila es proteger a los neuroreceptores del ultravioleta. Eso creemos, por lo menos, que naturalmente está para eso. El hecho es que todas estas longitudes de onda son muy absorbidas y por lo tanto, si las absorbe, ¿qué pasaba? Aumenta la temperatura y se deteriora. En cambio, el 577, y acá tenemos una de las virtudes del 577, está más allá de la zona que la xantófila puede llegar a absorber. Entonces no la absorbe y por lo tanto no se daña cuando yo las irradio con luz amarilla de un láser 577. Y después tenemos la hemoglobina. En el caso de la hemoglobina, de todos modos, es bastante variable, depende del grado de saturación de oxígeno que tiene. Así como cambia el color a la vista, también cambia la absorción de las longitudes de onda.
Pero en general podemos decir que va a absorber bien el verde, que va a absorber bien el amarillo y que no va a absorber el rojo. Hablamos del láser rojo, ya sabemos entonces que el láser rojo o incluso el 810 que es infrarrojo van a atravesar todo lo que es tejido que contenga hemoglobina y van a actuar sobre los que encuentren atrás. Acá lo vemos en un diagrama, en el caso específico de la retina, como en las distintas capas, cada una de las longitudes de onda, amarilla, roja, infrarroja y verde, van a ir terminando actuando en diferentes capas de la retina. O sea que yo podría ser muy selectivo, de hecho existen comercialmente láseres, por supuesto cuyo costo es bastante alto, que tienen estos 4 láseres en un mismo aparato. Y yo puedo querer optar por cada tipo de láser según la acción que quiero realizar sobre la retina. Esto en cuanto a los colores. Y la otra característica de este tipo de láser es que tienen lo que se llama el modo de micropulso o subumbral. Subthreshold quiere decir subumbral. Lo van a ver con distintos nombres en distintas literaturas, en distintos fabricantes, porque la realidad es que cada empresa que inventó estos láseres patentó un nombre y entonces el que vino después no pudo volver a usar ese mismo nombre y tuvo que inventarle otro, pero es todo exactamente lo mismo. Micropulso, subumbral, más cualquier otro nombre que haya por ahí es lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Independientemente de dónde o por qué tejido es absorbido el láser, el otro tema es, bueno, cuánta temperatura va a generar este láser cuando sea absorbido. Hay veces que la temperatura me sirve, que yo quiero fotocoagular un tejido y quemarlo con la temperatura. Pero hay otras veces que la temperatura me genera un efecto lateral no deseado. Entonces, en ese caso, lo ideal sería que el láser haga su efecto sobre el tejido, pero que no eleve la temperatura. ¿Qué pasa? Los láseres normales, que son de emisión continua, y no confundan emisión continua con el hecho de que yo cuando con el pedal disparo el láser estoy haciendo pulsos. Esos pulsos, desde el punto de vista de la física, son tan largos que es lo mismo que fuese continuo. Por un pulso de 100 milisegundos, medio segundo, 0,5 segundo, 500 milisegundos, son pulsos suficientemente largos como para que físicamente se puedan considerar continuos. Cuando es continuo, la absorción de energía de cualquier tejido va a ser muy alta y el aumento de la temperatura también va a ser muy largo, muy grande. Lo vamos a ver aquí, después volvemos. Si yo tengo acá una emisión continua, larga, ¿qué pasa? La temperatura se va a elevar, se va a elevar, se va a elevar, se va a elevar, se va a elevar. Acá levanté el pie del pedal o terminó el pulso de 100 milisegundos. Y el tejido obviamente se va a ir enfriando, pero seguramente no se va a enfriar hasta 0 cuando venga el siguiente pulso. Y en definitiva cada nuevo disparo va a arrancar en donde ya había terminado el anterior y la temperatura media va a ir aumentando cada vez más. Por lo tanto, la destrucción que genera ese tejido va a ir aumentando cada vez más. El micropulso fue una tecnología que la inventó una empresa que se llama Iridex, y después obviamente la terminaron copiando todo el resto de las empresas. Es relativamente nueva y consiste en justamente achicar tremendamente los pulsos del láser, pero ya a nivel de los nanosegundos. Si vamos para atrás, van a ver que acá está. Ven, acá hablábamos, los micropulsos, estamos hablando de microsegundos, 200 microsegundos. Comparado con los 100 milisegundos, por ejemplo, de un disparo normal, estamos hablando de 50.000 veces más corto un disparo de un micropulso que el que ustedes hacen con el pedal del láser cuando están haciendo un disparo normal. Es otra dimensión física completamente diferente. Entonces, en ese micropulso, ahí el efecto térmico es prácticamente no existe. No le da tiempo ese micropulso tan corto a que el tejido eleve la temperatura. Y el espacio que hay entre un micropulso y el siguiente es tan largo comparado con estos tiempos que si la temperatura se elevó un poquito, el tejido tiene tiempo de sobra de volver a enfriarse a su nivel basal y el nuevo pulso que le llega vuelve a ser igual que el primero. Entonces no tengo un efecto acumulativo de elevación de la temperatura en el tejido. Acá
si bien se puede seguir regulando la potencia como en cualquier láser, lo que el cirujano regula en realidad es lo que se llama el duty cycle o el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo no es ni más ni menos que la relación de tiempos que hay entre tiempo que dura el pulso y tiempo que está apagado hasta que llega el siguiente pulso, ¿sí? Eso lo podemos ver acá. Si yo tomo este pulso y todo este espacio, bueno, si este espacio es 100 y esto ocupa 10 de ese 100, yo digo que el ciclo de trabajo es 10%. Se mide en porcentaje. Los equipos normalmente permiten regular el ciclo de trabajo entre, bueno, en el caso nuestro, entre 7.5% y 30%. Y más o menos todos los equipos tienen valores relativamente similares en cuanto a eso. Entonces lo que ustedes regulan es eso. Y realmente lo que están regulando es la elevación de la temperatura. Porque cuanto más grande sea el ciclo de trabajo, tengo más tiempo de energía con menos tiempo para que se enfríe, tengo más efecto térmico. Cuanto más chico es el ciclo de trabajo, tengo menos efecto térmico. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora juntamos las dos cosas. La tecnología del láser amarillo con la tecnología del micropulso. Y cuando junto esas dos cosas, genero un nuevo tipo de fotocoagulador que lentamente se está transformando en lo que los americanos llaman el gold standard, o sea, el ideal, digamos, el fotocoagulador perfecto para realizar las tareas que antes se realizaban normalmente con el verde, que antes era el gold standard o lo fue durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Desde el punto de vista de la fotocoagulación, cuando hago fotocoagulación en la retina, justamente, ¿qué tengo? Obviamente, al no tener elevación térmica, voy a tener menos cicatriz, voy a tener menos daño colateral de cada punto donde estoy fotocoagulando, y además, como la longitud de onda es amarilla y decíamos que tiene muy poco nivel de la absorción a nivel de la xantófila macular, voy a poder fotocoagular prácticamente sobre la mácula sin generar un daño en la visión macular de ese paciente. Eso es un mundo totalmente diferente del que el estándar que todos están acostumbrados de que cuando fotocoagulaban con verde no se podían acercar, porque obviamente cada disparo que yo hago con un verde estoy creando un microescotoma en ese punto donde disparé, porque ahí el paciente pierde la visión. Obviamente si le creo un microescotoma a nivel macular, no le estoy haciendo ningún bien al paciente. Con el láser amarillo no pasa eso. Además de esto tiene otras características interesantes. El nivel de absorción en la oxihemoglobina y en la melanina comparado con el verde es más alto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que voy a usar menos energía. Si yo necesitaba antes poner el láser en 400 miliwatts para fotocoaglar a un determinado paciente, este láser lo voy a poder poner entre un 30 y un 40% menos de potencia para hacer exactamente el mismo efecto. Eso tiene varias ventajas. Primero, me va a durar más el láser, porque voy a estar exigiendo mucho menos la unidad que genera potencia en el láser, la voy a estar usando a menos potencia. Segundo, voy a causar menos efecto térmico, como ya dijimos varias veces. Tercero, le voy a dar al paciente mucho más confort, porque lógicamente a menos potencia le va a doler menos, le va a molestar menos, el paciente va a aguantar más un tratamiento largo, una panfotocoagulación, sin sentir tanto efecto como el que siente cuando lo fotocoagulo con la luz verde. Y por otra parte tengo otro problema. Cuando el paciente tiene un poco de cataratas o tiene un vítreo turbio, el verde tiene un gran nivel de absorción y lo que se llama de scattering, de dispersión al pasar por esos medios. El amarillo no. El amarillo pasa con mucho menos nivel de absorción. Entonces también es más fácil fotocoagular pacientes que tengan cataratas o pacientes que tengan vítreos turbios con un láser amarillo que con un láser verde. ¿Y qué pasa ahora cuando vamos al glaucoma y nos comparamos ahora con todo lo que comentó antes la doctora Sansó? La doctora Sansó habló de dos tipos de trabeculoplastia. La trabeculoplastia clásica, que ella comenzó a hacer hace muchos años atrás con el argón, en el cual, como ella bien explicó, ¿por qué casi no la hacía? Porque tenía mucho efecto térmico, tenía mucho efecto inflamatorio, tenía muchos efectos posteriores de creación de sinequias y de cicatrices, y estaba generando un daño en el lugar donde hacía el tratamiento que impedían después volver a hacer nada en esa zona. No podía hacer una PNP, no podía volver a repetir el tratamiento ¿cómo se llama? De ALT, así se llama, Argon Laser Trabeculoplastia,
porque la zona esa ya estaba dañada. Por eso el gran salto vino cuando apareció el SLT, porque el SLT no tenía ninguno de esos inconvenientes. Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago eso mismo ahora con el micropulso? La técnica esta que se hace con el micropulso, que se llama ahora MLT, Micropulse Laser Trabeculoplasty. Bueno, la técnica del micropulso tiene prácticamente los mismos efectos que los del SLT, porque justamente como en el micropulso no estoy generando efectos térmicos, voy a generar sobre el pigmento del trabeculado el mismo efecto que genero cuando hago un SLT sin crear la elevación de temperatura y todos los efectos negativos que esa elevación de la temperatura tiene. Entonces, es interesante porque ahora tengo otro medio alternativo que también puede funcionar. Si bien esto es nuevo, pero bueno, ya hay varios trabajos que yo se los puse algunos acá, sobre todo este es el más interesante, el de Robert Necker, que compara los tres estudios, ALT, SLT y MLT, y concluye que existe una equivalencia de eficacia y efectos colaterales entre SLT y MLT. O sea que el micropulso realmente es una herramienta efectiva, no solamente para hacer una mejor fotopoblación, más selectiva, con menos daño colateral, con menos uso de energía y más cerca de la mácula, sino también como una herramienta para hacer el tratamiento de trabeculoplastia en el glaucoma. Eso es todo. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto, si quieren ver el equipo que está acá, si no, pueden pasar a la sala.